eso no tiene otra palabra, o sea, eso fue un robo. No sé si decirte que reír para no llorar, la verdad. Siempre hemos sido esos de que hay que seguir para adelante, o sea, hay que seguir para adelante, hay que echar para adelante. Hola, soy Leonel Pimentel, actualmente soy fotógrafo, filmmaker, pero más que todo editor. Y también estoy empezando como youtuber, con un canal llamado Soy Turista. En cuanto al arte que hago en este momento, tengo un proyecto llamado Soy Turista con el que busco como mostrar mis viajes, como que mi experiencia. Y digamos que es un poco una excusa para documentarlo todo y tener muchos recuerdos de mis viajes. El concepto Soy Turista es algo no inventado, porque bueno, ya todos sabemos que es un turista. Sin embargo, no lo ven, por ejemplo, como en mi caso, que veo que somos básicamente turistas en la vida y somos como tan turistas que ni siquiera sabemos cuándo nos vamos, porque nosotros no lo decidimos, nosotros no sabemos en qué momento lo haremos. Entonces, nada, me gustaría como resaltar ese mensaje de que somos efímeros en este destino y que simplemente somos unos turistas y debemos como observar y mirar un poquito más a fondo, apreciar, porque nunca sabemos cuándo nos vamos. Entonces tenemos que apreciar lo más posible este destino. Y bueno, nada, hacer lo más ameno posible, tanto para el destino en el que estamos como para las personas con las que convivimos en él. De momentos felices te puedo decir cuando jugaba fútbol con mis amigos, de cuando todos salíamos a cosas como el cine, que era cuando estábamos un poco más pequeños, todos en una cancha como jugando y todo eso, a pesar de que obviamente no éramos los mejores ni de cerca, la pasábamos bastante bien y es algo que hacemos de vez en cuando, pero no tanto porque estamos incompletos. De momentos difíciles tengo como bastante por situaciones del país. Por ejemplo, habían veces que daba mi opinión en redes sociales y pensaban que, no sé, irían a meterme preso en mi casa porque tengo una opinión. Cosa que pasó con personas incluso que conozco. Incluso un colega fotógrafo que no estaba en las marchas, no estaba haciendo nada exactamente, sino más que fotografiando, documentando, lo metieron preso. Le rompieron su cámara y lo soltaron aproximadamente 1 año y medio luego de todo ese problema, lo cual me pareció bastante injusto y bastante triste. Entre otros momentos difíciles te podría decir cuando no teníamos que comer, cuando teníamos que comer 2 veces, 1 vez al día. Son situaciones que pasaron, que genuinamente no deberían haber pasado. Pero bueno, Venezuela. También cuando, no sé, tenías que levantarte a las 2 de la mañana porque tenías que ir a hacer una cola y no sabías si ibas a salir a las 2 de la tarde. También podría decirte todas las veces que mis amigos se fueron del país. O sea, varios mejores amigos incluso se fueron del país como para esas fechas, 2015, 2016, 2017. Y bueno, siguen allá y bueno, afortunadamente hicieron una vida en base al país al que se fueron y están bastante bien. Cosa que acá en Venezuela se sabe que no lo hubieran podido lograr. También te podría decir cuando llegué a tener 3 trabajos para pagar la universidad y para pagar todas las cosas que necesitaba para movilizarme. Es bastante normal para mí tener como varios trabajos o varias entradas. Sin embargo, comprendo perfectamente que para cualquier persona podría llegar a ser bastante difícil llegar a tener como 3 trabajos, estar estudiando a la vez y todo eso. Pero son, digamos, sacrificios. Es un sacrificio que hice durante aproximadamente 2 años y medio de carrera para poder llegar a tener un título, para llegar a ser alguien como te dicen acá. ¿Tienes alguna memoria de la crisis monetaria de 2017-2018? Sin duda es un tema que los venezolanos no solemos hablar, no solemos tocar. Me río para no llorar.
De recuerdos, podría decir buñuelos de yuca. O sea, no sé cómo explicarte los buñuelos, pero son un postre como de harina con azúcar, pero en vez de harina lo hacíamos con yuca, porque no teníamos harina, porque la harina era muy cara y muy difícil de conseguir. Eh, en cuanto a, no sé, o sea, generé una adicción al café, ya que, bueno, desde que tengo aproximadamente 14, 13 años, que era la edad que tenía en ese momento, porque bueno, era lo único dulce que había para tomar en mi casa, o sea, era lo único dulce y también por eso empecé a trabajar y a comprar frutas y todo eso para poder comer algo dulce aparte del café. Porque no todo el tiempo teníamos café y aparte lo endulzaban con papelón, o sea, ni siquiera con azúcar porque el azúcar era muy cara y no se conseguía, era con papelón. Entonces, claro, eso sabe horrible, o sea, a mi parecer eso sabe horrible. Yo entiendo que mucha gente llegue a tomar café con papelón, endulzado así. Sí, porque es una técnica, es una manera de endulzarlo, pero hacerlo porque literalmente no tienes y no puedes permitirte comprar un azúcar es humillante. O sea, entiendo que, por ejemplo, sea un estilo de vida, sea X o Y, pero hacerlo a la fuerza es triste. Eso era un momento insostenible donde solo podías comprar una vez a la semana. Eran momentos en donde tú te parabas a las 2 de la mañana, ibas al lugar donde lo ibas a comprar y tenías que calarte una cola de 12 horas, más o menos, mínimo, para comprarte tus cosas. O sea, algo que incluso estaba controlado por personas que, bueno, le decían bachaqueros, que siento que pues en ese momento también se avivó lo que vendría siendo la viveza criolla. ¿Por qué? Porque habían personas que tenían un producto y te lo vendían al doble. Te lo podían vender al triple si ellos querían. ¿Por qué? Porque era una harina pan y la harina pan no se encuentra, porque es un producto regulado, porque X o Y. Y ellos, como tenían el control de ciertas colas, de ciertas filas, de ciertos lugares donde llegaban estas harinas, pues te lo vendían más caro porque ellos tenían el producto y tú obviamente lo querías. Y hay veces que tocaba pagar eso para poder comer. Otra cosa de las que te puedo decir es arepa de maíz pilado, por favor no la... O sea, es que, como te digo, hacerlo porque quieres, ok, te respeto. Pero hacerlo porque no tienes que, o sea, no puedes comprarte y no puedes por X o Y razón comprar otras cosas, es horrible. O sea, sabe muy mal, sabe muy feo. Pero era eso o no comer. En muchas ocasiones llegó a hacer eso. Incluso la higiene personal, los jabones, las cremas de dientes, era algo que era muy difícil de conseguir y muy caro. Entonces nada, de recuerdos 2017, 2018, 2016, todo la verdad, nada lindo. Incluso recuerdo que empecé a trabajar en páginas por internet porque yo no salía mucho de casa y estaba obviamente menor. Y tenía que, mi internet era horrible, o sea, era un wifi horrible. Y tenía que levantarme a las 12 de la noche. Sí, 12 de la noche. Me acostaba a las 6 de la tarde y me levantaba a las 12 de la noche para poder trabajar durante... Donde era más rápido el internet, desde las 12 hasta las 8 o 10 de la mañana, era que el internet era como más rápido, pero ya luego se ponía muy lento y no me permitía trabajar, entonces perdía muchísimo tiempo. Y bueno, fueron sacrificios que nos tocó hacer desde que estábamos, la verdad, bastante pequeños. Todo por una mala gestión, porque esto no se trata de sanciones ni se trata de ningún bloqueo. Esto se trata de corrupción. Y para concluir con el tema, creo que fue una declive económica y socialmente horrible. O sea, no te puedo decir como que otra palabra, la verdad. 5. También dijiste que nunca había sentido los beneficios del petróleo. Me interesa mucho ese tema. La distancia con el gobierno, la distancia con la comunidad internacional, la diferencia entre tu vida cotidiana y el relato oficial del país. Cuéntame más sobre eso. Bueno, en Venezuela nunca, nunca porque nunca la verdad, sentimos los beneficios del petróleo. ¿Qué te han regalado? O sea, ¿qué te han dado? Y las cosas que regalaron en ocasiones fueron para muy pocas personas, para un grupo selecto. Entonces fue como,
Amigo, además de que hay cientos, si no es que miles, porque obviamente yo no llevo la cuenta de eso, de obras inconclusas. O sea, de obras grises que tú ves y dices, ok, esto iba a ser increíble. Seguramente esto iba a ser increíble. Pero no fue. Hay un edificio que dice Feliz Año 2017. Estamos en 2026 y eso, mira, ni siquiera se molestaron en quitar el Feliz Año 2017 durante todos estos años. Y ni siquiera se molestaron ni en terminar el edificio, ni en derrumbarlo, ni en hacer otra cosa, absolutamente nada. Dice Feliz Año 2017. Y siento que de verdad es un reflejo de lo que hicieron con muchísimos proyectos y con muchísimos recursos que fueron hurtados, que fueron robados, porque eso no tiene otra palabra, o sea, eso fue un robo. En cuanto a la comunidad internacional, es complicado. Es una relación complicada porque veíamos como que hacían algo, que decían algo y decíamos como, oye, sí, en este momento sí, vamos a hacer esto, sí, o por fin va a pasar algo y no, la verdad es que no, nunca pasaba nada. Con el tiempo nos volvimos más escépticos, algunos, más ingenuos otros, en los que decían, bueno, no pasó por esto, siempre excusaban a la persona por la que, no sé, votaron, a la persona por la que no pasó nada, por la que dijo que sí, pero que al final no. Y bueno, gracias a eso en ocasiones fuimos hasta estafados. O sea, increíble recordar que hicieron una vaca para pagarle a un personaje. Sencillamente increíble. Venezuela superando la ficción una vez más. Entre mi vida cotidiana y el relato oficial del país te puedo decir varias cosas. Como que por ejemplo se va la luz un día sí, un día no. Se va aproximadamente de 4 a 5 horas. Incluso cuando estoy trabajando. O sea, es algo de que estoy trabajando a la 1 de la tarde, se me va la luz. Me llega a las 5 de la tarde. Tengo que trabajar hasta las 7 de la noche. O sea, en teoría debería incluso trabajar más luego. Porque obviamente tengo que recuperar las horas que perdí. Te puedo decir que tienes que aprovechar cuando haya agua, porque no llega el agua todos los días ni en todo momento. Entonces, claro, cuando hay agua tienes que aprovechar de llenar todos los potes que tienes. Potes es como todos lugares donde guardas agua. También decirte que hay ocasiones donde no exactamente te llega un buen agua, porque hay una cosa que es el agua normal, que es el agua limpia, y hay otra agua que es el agua de la calle. Entonces es un tema, porque con el agua de la calle no puedes hacer comida. Puedes bañarte, sí, si no llega tan sucia, pero no puedes hacer comida con esa porque te vas a enfermar, claramente, porque es agua sucia. Y incluso recuerdo que el 3 de enero, cuando pasó todo, eran las 2 de la mañana y yo estaba despierto. Me cuesta dormir normalmente. Y no llegué a creer la noticia de lo que había pasado hasta, si no, las 8 de la mañana, que vi muchas fotos y muchos videos de lo que había pasado porque no lo creía. Sí quería creerlo, pero son cosas que normalmente no... O sea, ya te han pasado tantas cosas, ya te han decepcionado tantas veces que tú dices como, esto es mentira. Hasta que yo no vea fotos y videos como que muy claros, muy todo, es mentira. Ese día me acosté a las 10 de la mañana y fue algo surreal. Incluso recuerdo que a una vecina la llamó su hija que está fuera del país y dijo como, mamá, o sea, metieron preso a... Y, o sea, pero se lo dijo con una emoción y se lo dijo llorando y yo como... No te creo que eso sea cierto. O sea, yo le dije, no sé, o sea, cuando yo vea fotos y videos de que él está en ese estado, yo voy a creer, pero por los momentos no lo creo. Y bueno, efectivamente, y gracias a Dios fue así. Fue la primera vez que sentíamos que alguien hacía algo real por nosotros, la verdad. Por más que diferamos de todo. En una entrevista anterior mencionaste el ejemplo del cactus y me pareció muy poderoso. Me gustaría que hablaras más sobre esa forma de ver la vida. Sí, el cactus podríamos verlo como una forma de vida bastante resiliente, bastante resistente. Para mí es de admirar por el hecho de que el cactus tú puedes durar
2 semanas sin regarlo y allí va a estar. Tú puedes regarlo en un punto y va a seguir y seguir creciendo con eso, con lo que tú lo regaste. Y creo que eso en cierta parte, así sea en ciertos aspectos, representa a la sociedad venezolana. Porque somos de esa manera, somos resistentes, somos resilientes, estamos y estamos y estamos a pesar de todas las adversidades. Y siento que es como algo bastante noble incluso de que el cactus te puya, pero si lo tocas mal, o sea, tú tienes que saber tocar el cactus para que no te puye, o sea, es algo bastante lindo el ejemplo del cactus. Y la verdad siento que en cierto aspecto me representa. Tanto en Colombia como en Puerto Rico, la gente cargaba con cierta resignación, sin esperanza en el gobierno y sin creer que las cosas mejorarían, y ellos sí cantaban, bailaban y trataban de vivir con positividad. ¿Tú también sientes algo así? Definitivamente sí. Pasa que el pueblo venezolano es muy, muy feliz, es muy jocoso, es muy burlón. Con lo cual, no sé si sabían este dato, pero nos llegaron a nominar el país o la gente más feliz del mundo. Eso es algo que tienen que buscar porque es muy real. Antes de que claramente pasara toda esta crisis, el venezolano siempre ha sido muy jocoso. Y eso es algo que nos caracteriza. No sabría decirte si es algo de Latinoamérica, en parte sí, en parte no. Hay países un poquito más ariscos que otros, o sea, es decir, personas de esos países un poquito más ariscas. Sin embargo, el venezolano es bastante jocoso, es bastante burlón, es bastante de risas, incluso es bastante coqueto, y que es por eso que nos quieren, pero a la vez puede que eso le llegue a molestar a la persona. Ojito. Entonces, claro, digamos que en parte el hecho de no tomarnos todo a pecho, el hecho de no tomarnos todo tan serio, fue lo que nos ayudó a sobrevivir todas estas adversidades, porque si nos hubiésemos tomado todo con tal seriedad, todo con tal resignación, todo con todo, no, nos fuéramos, probablemente. Y quizás suene extraño y quizás suene como si estuviese fomentando el hecho de que no hicimos nada como para salir de esta situación, pero de hecho sí hicimos bastante, y tanto dando opiniones, tanto protestando contra gente que tenía armas de fuego y armas de represión, contra nosotros que teníamos un escudo de cartón. O sea, tanto que hicieron con muertes y con secuestros y con torturas que la gente se callara. O sea, entonces, ¿qué te queda? Cuando no puedes decir las cosas en serio, ¿qué te queda? Cuando ni siquiera puedes hablar porque te pueden meter preso, ¿qué te queda? No sé si decirte que reír para no llorar, la verdad. Y bueno, tristemente, en cierto aspecto creo que nos acostumbramos a que todo saliera mal o que todo como que fuera complicado. Buenas tardes. Y siempre hemos sido esos de que hay que seguir para adelante, o sea, hay que seguir para adelante, hay que echar para adelante, tú tienes que seguir, o sea, no importa que tan mal estén las cosas, que estés pasando por tu vida, que haya hecho el gobierno, tú tienes que seguir adelante. Y creo que eso es lo que precisamente nos ha mantenido allí, siguiendo y sin quedarnos estancados en un punto.